Hola, bienvenidos una vez más a su Guerreros Podcast, en su sección de entrenamiento y rendimiento deportivo y ciencias afines. El día de hoy estamos en el episodio número 8 y tenemos un invitado bastante especial. Él es técnico en rehabilitación por la técnica médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él tiene una licenciatura en ciencias del ejercicio de la Facultad de Organización Deportiva, así como también una maestría, es de la primera generación de la maestría en terapia física y readaptación deportiva. Además, tiene un montón de cursos de actualización de carácter profesional que le mantiene, pues, hoy en día a estar en la vanguardia de lo que es la readaptación y la fisioterapia. Profesionalmente trabaja para el Club Tigres y tiene, pues, más de 15 años de experiencia en el ámbito de la fisioterapia y además, pues, tiene consultas privadas y pues bastante experiencia. Para nosotros es un placer que el día de hoy esté aquí con nosotros, Leonardo, y pues nada, Leo, agradecerte la invitación, que la hayas aceptado y vamos a platicar un ratito de lo que haces en el día a día. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, pues esperamos que... Contento de estar aquí con usted. Esperamos poderle sacar el máximo provecho a su conocimiento y que nos pueda compartir un poco para... Ahorita platicamos un poco atrás de cámaras de la importancia y de la importancia que tiene la parte de la adaptación y la fisioterapia y que queremos que esta información pues le llegue a las mayores personas posible para que tengan un poco de conocimiento de la diferencia que hay en la emergencia de la adaptación y la fisioterapia. Entonces, pues queremos empezar porque nos digas desde tu perspectiva cuál es la diferencia entre la readaptación, la fisioterapia y la readaptación. Ok. Siempre pienso que es una profesión que va de la mano, la fisioterapia y la readaptación, pero si quisiera encontrar una diferencia, pienso que sería en los hitos o en las fases de la recuperación de una lesión. Cuando utilizamos la fisioterapia en una intervención, ¿cómo se dice? Previa o inicial. Una fase inicial. Una fase inicial en la lesión, desde que aparecen los primeros síntomas, desde que viene el mecanismo de lesión. Y la parte de la readaptación la veo más hacia la parte final de esa recuperación de esa lesión. Cuando quieres integrar al deportista a los entrenamientos y al regreso a la competencia. Ok, entonces me estás diciendo que la fisioterapia es sin ejercicio, o sea, es como más medios de recuperación, o sea, como medios, agentes físicos como hielo, calor, ultrasonido, y la adaptación más ejercicio, más entrenamiento. Sí, no, porque al final la profesión como fisioterapia tiene una introducción a las bases de los ejercicios de manera más general, Okay. ¿sí? Para regresar al paciente a las actividades de la vida diaria. Y la readaptación deportiva va más específica hacia el deporte en sí, hacia los gestos deportivos, hacia las necesidades de cada atleta en su disciplina para que pueda desempeñar su actividad de una mejor manera. Pero yo siempre le digo, siempre como una fase inicial, sea quien sea, una persona que es ama de casa o un jugador de fútbol de primera división, ellos tienen necesidades diferentes para desempeñar sus funciones. Porque a lo mejor la señora que es ama de casa realiza el mantenimiento de la casa, el cuidado de los niños, tiene actividades físicas, recreativas para ella, como tal vez correr, ejercicio, gimnasio, pilates, lo que tú quieras. Entonces los requerimientos que ella va a tener van a ser diferentes para un atleta de jugador de primera división o de fútbol o la disciplina que tú me quieras hablar. Y siempre ellos van a necesitar una fase inicial de fisioterapia, un regreso a las actividades de la vida cotidiana y en el caso del atleta sería el regreso a la readaptación, el regreso a la competencia o a los entrenamientos, que sería la parte de la readaptación. Ok, dentro de la readaptación en sí, ¿en qué puede consistir? O sea, ¿quién necesita la readaptación? O sea, si a lo mejor yo no soy deportista de alto nivel, pero o solamente es para los deportistas de alto nivel y para los que juegan los domingos, eso no ocupa readaptación y que tienen un esguince de rodilla, de tobillo. La readaptación deportiva
en mi perspectiva, tiene que ir indicada para cualquier persona que hace alguna actividad física o deporte, inclusive las personas que no tienen la actividad física como tal establecida, necesitan cierta evolución en su fase final para regresar a esas actividades. Era como te decía, O sea, como evolución, como progresión o como... una progresión, una parte final de la evolución de la lesión. Porque si yo te pongo el contexto de la señora que es ama de casa, pero que al final ella termina yendo al mandado, al súper, haciendo ejercicios, llevando a los niños a la escuela, eso requiere cierta actividad física y si está lesionada, pues lógicamente se le va a limitar. Entonces uno como fisioterapeuta o readaptador, el objetivo es que ella pueda tener sus actividades de una mejor manera, más fácil durante el día. Fíjate, ahorita que estaba platicando, yo juego tenis y dentro del tenis hay compañeros que de repente se lesionan, ¿no? De la rodilla o del hombro y de repente dicen, es que fue el fisio, me dio 10 sesiones y ya se me quitó y vuelven a jugar. Y luego están ahí como que sí, que no, que les duele, que no les duele, y no lo logran hacer al 100. No sé si probablemente ahí les haya faltado ese proceso, ¿no? De la adaptación de fortalecimiento. No sé si sea necesario hacer ese tipo de terminar la fisioterapia y no ir directamente a jugar, ¿no? Sino hacer ejercicios específicos para mejorar esa parte, ¿no? A mi punto de vista es necesario. En cualquier lesión, en cualquier deporte, disciplina, en cualquier nivel, ya sea amateur, medio o profesional, digo, esa parte es necesaria para que la persona pueda rehabilitarse de una mejor manera o readaptarse a sus actividades. Pero solo que en ocasiones queremos hacer diferencias entre el deportista que necesita tal vez una manera de regresar a su actividad física más pronta, supongamos en el área profesional, ¿no? O un jugador de primera división, donde los tiempos necesitas que él vuelva a jugar a la siguiente semana, ¿no? Entonces la necesidad es como que es más apretado los tiempos, ¿no? Pero al final necesita cumplir con un proceso fisiológico de recuperación. Okay. No todas las estructuras se recuperan igual. No todas las estructuras se recuperan igual. Las estructuras hablamos de huesos, músculos, tendones, cada una tiene diferentes puntos de tiempos de recuperación o cicatrización. y de cicatrización. Y la persona como tu compañero que a lo mejor dice, bueno, juegan pádel, van con la fisioterapia, en los medios físicos, que es lo que comentamos ahorita, el calor, frío y eso, te ayudan con el síntoma, te quitan el dolor, te quitan la inflamación, pero al momento de que tú quieres regresar a la actividad física es donde ves la diferencia. Eso es bien importante. A ver, otra vez, eso es bien importante. Tú me estás hablando como que falta, o sea, no está inflamado, pero se ha de perder. Entonces, no sé si es que se pierde como fuerza, entonces. Se pierde fuerza, se pierde movilidad como tal. Digo, ¿por qué? Porque cuando hay dolor presente o hay una inflamación, el cuerpo siempre va a proteger ese segmento para que no se siga lastimando. Entonces, es muy común que tú veas patrones de movimientos alterados, ya sea con dolor o inclusive sin dolor. O sea, ¿cuántas personas has visto que se quiere mover y quiere tocarse la punta de los pies y no alcanza? No le duele como tal, pero el promedio o lo normal sería que él pudiera tocarse la punta de sus pies sin ningún problema. Entonces él tiene una disfunción no dolorosa porque al final no completa ese rango de movimiento cuando debería ser lo normal. ¿Por qué? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Espasmos musculares, contracturas, malas posturas, ¿sí? Pero cuando tienes una lesión de sí o sí un patrón de movimiento, digamos, levantar la bolsa del mandado, eso se va a ver alterado porque al final el cuerpo no entiende que no lo puede hacer, simplemente lo hace a como puede. No sé si me explico. Sí. Sí, al final el cuerpo compensa, ¿no? Y lo hace como puede. Sí, compensa el cuerpo y simplemente si el cuerpo necesita correr, porque, pues, no sé, tienes que cruzar la calle, Porque viene un carro. aunque tienes el tobillo doblado, pues vas a correr, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy interesante ver cómo el cuerpo tiende a ajustar o adaptarse, yo pienso que sería la palabra más correcta, porque la lesión como tal es una limitante, el cerebro la ve como una agresión, pero a la vez tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Tiene necesidades que cubrir del diario, o en este caso, de una actividad física o un deporte.
Entonces, es muy común que cuando una persona se lastima, lo primero que te dicen es, no hagas actividad física, no levantes pesas, ¿no? No vayas al gimnasio o no corras. Pero en ese contexto, eh, afectaría más el no hacer actividad física porque los músculos no tienen ese proceso de fortalecimiento, recuperación de movilidad, etcétera. ¿Del mismo segmento, de la misma parte afectada o En general, en general? en general, porque la parte afectada va a afectar solamente esa zona, pero a la vez te puede afectar otra cosa, ¿no? Supongamos que te doblas el tobillo. Como tal vas a traer dolor e inflamación los primeros días, pero vas a ver que la persona está como que batallando para caminar o rengueando, como comúnmente se dice, y eso puede generar dolores a nivel musculares de la pantorrilla o a nivel articular de la rodilla, porque esa articulación no se está moviendo bien. El día de mañana, a los 3, 4 días, pasa el dolor del esguince de tobillo, pero ves que esa persona sigue con esas compensaciones. ¿Por qué si ya no le está doliendo, verdad? Entonces, al final el cuerpo o la mente queda registrada ese movimiento como un mecanismo de protección, ¿sí? Y está cuidando de esa articulación todavía de una manera inconsciente. O sea, hay que trabajarlo para reeducar el... Reeducar el movimiento o readaptar el movimiento. Entonces, dentro de la adaptación es como un concepto muy grande porque lo puedes aplicar para una persona que tiene poca actividad o a una persona que tiene mucha actividad. Bueno, hace rato comentaba, la semana pasada también platicaba con una persona que decía que está preparándose para un maratón. Sí. Y ahora, que viene ahora por de media maratón, Ok. y luego en noviembre, yo creo que en diciembre creo que es el maratón. Y que se había lesionado, no sé si creo que le había periostits, creo, algo así. Ok. Y que le habían dicho, hay que parar. Y pues que se vino para atrás, ¿no? Dijo, oh, ¿cómo voy a parar, no? Si me estoy preparando y quiero competir. Entonces el médico le había dicho, no, pues que hay que parar. Dijo, no, pues ¿cómo va a parar? Entonces ya fue con un fisio un poquito más especializado. Dijo, no, mira, no vas a parar, pero tienes que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Para que pierdas lo menos posible, te recuperes de la lesión y puedas intentar competir, ¿no? En los dos eventos, ¿no? Que tienes. Entonces, cuando hay una lesión, ¿no es recomendable parar o sí? Cuando hay una Hasta lesión, buscas un rendimiento, por ejemplo, una competición. lo más recomendable es hacer una buena evaluación, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué cosas sí puede hacer y ver qué cosas no puede hacer, porque a lo mejor vamos a hablar de una lesión donde tengo una fractura que ahí se va a inmovilizar y eso es Ahí que no como te una puede- lesión no se puede hacer nada, pero si es una fractura de tibia y peroné, él puede trabajar su zona media, o puede trabajar su tren superior, o puede trabajar la otra pierna y no perder tantas capacidades físicas dentro de ese proceso de lesión. Entonces, la manera de buscar que el cuerpo trabaje con lo que tiene o con lo que puede hacer es una manera de estimular los músculos que están alrededor, mejorar la circulación, mejorar el bienestar de la persona, porque una persona que viene haciendo actividad física todos los días, de repente le pones un stand-by de 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas tal vez de una fractura, entonces es muy frustrante para esa persona a nivel tal vez psicológico mental, pero físicamente pierde muchas capacidades y un atleta te deja entrenar 6 semanas. Entonces el tema de la readaptación es ver cómo puedes reducir el tiempo dentro de los parámetros de recuperación de esa misma lesión, pero que a la vez no te cueste más físicamente, ¿no? Ok. Sí, que puedas recuperarte lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Para perder lo menos posible, para estar lo más pronto posible. Y pienso que en ese contexto hay una parte muy importante que siempre trato de comunicar. Digo, como tal, un atleta, señora, ama de casa, lo que tú quieras, puede tener una lesión, no sé, em, no sé, supongamos la que tú quieras, de tobillo, ¿no? Unos 15 tobillo. Pero al final físicamente necesita hacer ciertos trabajos, ciertos estímulos para que sea una persona saludable. En el caso de un jugador de fútbol, antes de ser jugador de fútbol es un atleta, ¿no? Y ese atleta necesita ciertas capacidades, estimular ciertas cosas, sistemas energéticos para que no se pierdan. Y en ese contexto, si pasa más tiempo sin hacer actividad física, pues se van a perder más esas capacidades. Bueno, y en ese sentido, ¿qué
¿qué reto supone estar dentro de un atleta en el máximo nivel, a nivel elite? ¿Qué reto supone comparado contra una persona que trabaja y que juega fútbol los domingos, por ejemplo? Pues tal vez el compromiso, porque la persona que trabaja y juega fútbol los domingos, o la persona que se prepara para un maratón, como tal no vive de eso, ¿no? Entonces un jugador de fútbol, su trabajo es eso. O sea, su vida gira alrededor de eso. El ser proveedor de familia, el llevar el sustento. O sea, ellos en general, toda su vida gira alrededor de ahí. Entonces es un grado más alto de, ¿cómo te diré? De compromiso. Porque tienes que regresar lo antes posible y de la mejor manera posible. Bueno, en ese sentido, para un jugador que está en el máximo nivel, ¿hay diferentes técnicas o diferentes terapias que se aplican en ellos que no se pueden aplicar en personas pues que no viven del deporte profesional? Como tal terapias no, porque las terapias van enfocadas al síntoma, ¿no? Okay. O sea, una terapia que yo puedo aplicar con un jugador la puedo aplicar directamente a cualquier persona, entendido que esa terapia le va a hacer el mismo beneficio, ¿no? Quita el dolor, la inflamación, o inclusive puedes ayudar a recuperar la fuerza con ciertos tratamientos, ¿no? Lo que sí puede cambiar, a lo mejor es lo que me pongo a pensar, que los ejercicios que yo le ponga a un jugador de alto rendimiento, tal vez no son los mismos ejercicios que le voy a poner a una señora que es ama de casa o a alguien que juega los fines de semana. Porque a nivel de preparación física general... ¿Se requiere otro tipo de...? O son diferentes del nivel. Okay. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, puedo comparar más el maratonista, que es para mí es alto rendimiento. Aunque no viva de eso, tiene una exigencia máxima de entrenamiento físico diario, por semana. Inclusive puede entrenar más que un jugador de fútbol profesional. ¿A nivel volumen? A nivel volumen, sí. Entonces, las necesidades de cada individuo pues van a ser diferentes a momentos de rehabilitar o readaptar. Pero en cuestión de medios físicos, la misma terapia se puede aplicar para un cuerpo que para el otro cuerpo, porque al final va a responder de la misma manera fisiológica. Bueno, pero en ese sentido, un jugador profesional se recupera más rápido de un desgarre muscular que de una persona que juega los domingos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Digo, sí siempre está esa idea, ¿verdad? No, sí. No, me refiero que si es por los tiempos, o sea, a lo mejor el que es de a pie, pues a lo mejor un día va a la terapia, un día no, un día sí, y a lo mejor los profesionales pues se dan terapia 2 o 3 veces al día, eso no lo sé, por ejemplo. En ocasiones sí, en ocasiones no. Yo creo que todo depende del contexto. A mi punto de vista, a mi percepción, me ha tocado, tengo mi práctica privada por fuera y te puedo decir que el mismo tiempo de recuperación que puedo tardar con un jugador es el mismo tiempo de recuperación para la parte de afuera, hablando de un mismo tipo de lesión, ¿no? Porque al final cada lesión necesita cierto proceso de recuperación, ¿no? Entre lo que sangra, se inflama, viene la parte de proliferación o la parte de reparación de ese tejido, sí va a cambiar dependiendo cada lesión, pero fisiológicamente es el mismo proceso. O sea, la fisiología es la misma para, la fisiología es lo mismo un profesional que para uno que no es profesional. Pero la única diferencia con el deportista es que sí, tú lo ves al diario, tú sabes que puedes aplicar ciertos ejercicios que él ya tiene adaptados o que él ya sabe previamente. Tiene músculos a lo mejor tal vez más trabajados o más fuertes o más desarrollados, que eso en una lesión pues te va a ayudar. Obvio, si se lastima una fibra muscular, pero tienes 10 más que están completamente sanas y fuertes, al momento de hacer la rehabilitación marca un poco la diferencia en el contexto de la evolución. Entonces puede ser que por estar más preparados también le ayude a recuperarse un poco más rápido, pudiera ser. Puede ser, pero esa parte sí, y aparte porque pienso que conviven más con eso, ¿sabes? O sea, una persona que está en el alto rendimiento, que entrena más horas al día, es más probable que se lastime a una persona que es amateur, que entrena menos horas al día y que tiene ciertas competencias. ¿Sí me explico? A mayor exposición de horas de competencia o mayor exposición de horas de entrenamiento, pues aumenta el mayor grado de lesión. Bueno, entre lesión, ahorita se me viene a la mente, dices tú, estás más acostumbrados a
A entrenar, lesionarse, recuperarse, ¿no? Eso es como el día a día. Sí. Entreno, me lesiono, me recupero. O sea, mentalmente tienes eso. Eso es algo normal, ¿no? Que tienes una adaptación desde joven, ¿no? Desde Toda pequeño. tu vida. Entonces me imagino que habrá gente, jugadores, que estén acostumbrados incluso a entrenar o competir con dolor incluso Obvio. también. Sí. Y que su umbral de dolor sea diferente, incluso también. Y sea más alto. Sí. Eso ha pasado. Eso es normal, digo, porque están acostumbrados a eso. Una persona que viene y me dice, es que sentí, no sé, que me dio un tirón y me desgarré. Yo lo veo y le sabes que esto no es un desgarre. Él lo percibe como un desgarre porque previamente no lo ha tenido, ¿no? Pero cuando convives con cierta actividad física todos los días a nivel de esa intensidad, eh, puedes lograr identificar cuándo es un espasmo, cuándo es una contractura, cuándo es una distensión, cuándo es músculo, cuándo es tendón, cuándo es ligamento, porque en el día a día lo haces más consciente, ¿no? Tienen esa experiencia, entonces. Tienes esa experiencia, por así decirlo. O te ha pasado que de repente quieres levantar algo en tu casa y sientes un dolor en la espalda y ya no te mueves, ¿no? Porque pues, es muy fuerte el dolor. Me ha tocado atletas que a lo mejor sucede exactamente lo mismo y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Traigo un espasmo o traigo una contractura. Hacen más fácil la... El diagnóstico y ellos la percepción no es como que, ay, me dolió, no me voy a mover, ¿no? Porque me está doliendo. No, al contrario, ellos saben que tienen que moverse, si es un espasmo tienen que estirar ese músculo como tal, ¿no? Entonces, el manejo tal vez es diferente porque haces más consciente que hay muchas cosas por lo que algo te puede doler. ¿Sí? ¿Y qué estrés supone entonces trabajar en el alto nivel? El estrés, Para alguien que se quiera dedicar a eso, ¿qué perfil tiene que tener o qué estrés involucra? yo creo que más que estrés es adaptación con uno mismo, porque trabajo todos los días va a haber. O sea, la exigencia a veces siento que uno mismo se la pone, porque entendiendo que la lesión está presente dentro de la actividad física, o sea, uno va a hacerlo de manera normal, ¿no? Hoy en día queremos hacer trabajos de prevención para tratar de disminuir ese porcentaje de lesión, pero no para quitar la lesión. O sea, no puedes evitar una lesión como tal, porque depende de muchos factores, tanto internos o intrínsecos, o externos de medio ambiente o extrínsecos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, sabe que si una persona se lastima, pues está dentro de, ¿no? Porque tiene mayor minutos sumados, mayor nivel de competencia, mayor exigencia. Y, no sé, sabes que cuando se pase, él va a tener que recuperarse, ¿no? Por más cosas que yo haga al día, tal vez un desgarre de 3 semanas no lo voy a hacer en 2 semanas, porque fisiológicamente necesita ese tiempo. Entonces, el estrés te lo puedes ocasionar porque tal vez todos los días tienes mucho trabajo, ¿no? O tienes que viajar cada 15 días, o tienes partidos cada 3 días, ¿no? Entonces, la idea es tratar de que, por ejemplo, en mi caso, tener la mayor cantidad disponible de jugadores para el partido y que lleguen de la mejor manera. Digo, al final, como tú dices, hay muchos que van a tener molestias, dolor, pero ese dolor es funcional. Ok, sí. Se puede convivir con él. Que te deja entrenar, te deja competir, te deja estar a un nivel de competencia, ¿no? Ya cuando ves que ese dolor te merma y tu nivel de competencia tiende a disminuir un 30-40%, Claro. pues ya no es funcional, Hay que parar un poco y hay que recuperarse. porque al final estás exigiendo a ese atleta a que haga cosas que no puede hacer. Y en el entendido de que si hablas con el jugador y él sabe que no puede, pues no puede. O sea, yo no puedo obligar a alguien a decir, es que, no sé, tienes un desgarre, tienes que jugar. Pues no, porque al final el nivel de percepción de dolor es muy diferente al mío que al tuyo, ¿no? Sí, por eso imagino yo, ya son cosas que yo quiero imaginar, es que a veces ves un jugador en una temporada, a veces una temporada tiene muy buena y a veces la otra a lo mejor no es tan buena y no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? A lo mejor tiene un proceso de alguna lesión que le permite competir, pero no está al 100
y quiere seguir compitiendo y ahí está, ¿no? Hasta que se recupera. O a veces que es que ya no puedo, paro y mejor me recupero, ¿no? Sí. Eso puede llegar a pasar también entonces. Puede llegar a pasar, no es lo más ideal porque cuando tienes una lesión, mi objetivo como tal es que ese atleta no se vuelva a lesionar el resto del torneo. Digo, ¿por qué se lesionó? Ve el por qué. Si es mayor cantidad de minutos o si es mucha exigencia, mucha intensidad. A veces los partidos te pueden correr 10 kilómetros, hay partidos que te corren 13 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿de qué depende eso? De mismas circunstancias del partido. Entonces, esos factores como tal no los puedes controlar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer cuando pasa una lesión? Recuperarlo de la mejor manera, pero lo mejor sería que no se volviera a lastimar de eso, ¿no? Ver de qué manera se puede bajar ese porcentaje de lesión y haces un trabajo más específico con ese atleta. Entonces, dentro de la fisioterapia y readaptación, hay readaptación para volver a una competición y también la readaptación como prevención también entonces. La readaptación, sí, esa es la área más de la prevención. ¿Por qué? Porque así como hablamos de factores intrínsecos, o sea, son los factores que tú puedes determinar si es, a lo mejor, te voy a hablar de falta de movilidad de una articulación, que de repente no te das cuenta y ves que ese tobillo no se está moviendo bien, o esa rodilla, o esa cadera se mueve más de lo que debería de moverse. Entonces, ¿qué determina eso, no? Hay evaluaciones que hacemos durante el inicio de la temporada para determinar qué también se mueve el atleta, hablando en patrones de movimiento, qué también se mueven las articulaciones, qué antecedentes tiene de lesión, y con eso se hace un programa de intervención para que él pueda tener sus ejercicios, por así decirlo, complementarios de mejorar la movilidad, mejorar la fuerza o mejorar el control motor y que a la par le ayuden a desempeñar su actividad física de la mejor manera. Bueno, pero eso va más de la mano del readaptador o va más de la mano del preparado físico. En mi percepción va de la mano más del fisioterapeuta, ¿sí? Y del readaptador, Más que del preparado físico. más que el preparador físico. Son cosas más específicas, ¿no? Porque son cosas más relacionadas a la prevención de la lesión como tal, ¿sí? Uno como fisioterapeuta lo ve de la parte más clínica o más de la lesión, ¿sí? Y pienso que el preparador físico lo ve más de la parte del rendimiento, ¿no? Entonces, si ellos tienen su función como dentro del equipo, de tener al jugador en las mejores condiciones, el readaptador su función es que lo tenga listo para que él pueda desempeñar el trabajo del preparador físico, y el fisioterapeuta es que lo tenga listo para que pueda realizar de una mejor manera su readaptación. Entonces ahí con eso yo creo que ya te defino la preparación física, la readaptación y la fisioterapia, que son diferentes momentos o fases de una lesión o inclusive momentos de la vida del atleta. Porque en realidad a lo mejor no tiene una lesión como tal, pero sí tiene ciertas cosas que puedes mejorar en cuestión de movilidad, fuerza, función, y eso lo puedes detectar directamente en la camilla con pruebas ortopédicas o con pruebas de movimiento o con pruebas de patrón motor, y esa información que tienes puedes ayudarla para que ese atleta desempeñe su actividad física de una mejor manera. Oye, Leo, ¿y cuál es lo más gratificante de ser fisio en alto nivel? ¿Qué es lo que más esto es mi razón de ser, esto es lo que a mí más me gratifica? Quedar campeón. Pienso que el quedar campeón, o sea, la verdad te soy sincero, a todos nos gusta quedar campeón, ¿no? Al final se trabaja para llegar a su objetivo, ¿no? Pero dentro de mis funciones de fisioterapia o readaptador, yo pienso que el llevar todo el proceso de la lesión cuando se presenta, en la evolución, el regreso al entrenamiento y que ese atleta no se vuelva a lastimar, pienso que ese sería como que mi aporte o mi granito de arena, ¿no? Porque al final el quedar campeón pues depende Muchos factores. de prácticamente los jugadores, ¿no? Y del entrenador, y esa es su función. Pero sé hoy en día que lo que se hace de la parte de atrás, ¿no?
de esta trinchera que a lo mejor muchos ven o pocos lo ven, es que día a día estás haciendo algo para que esos atletas se desempeñen de una mejor manera, o en un momento dado, si tienen una lesión, transiten por ese proceso de lesión de una mejor manera, no sé si me explico, que no sea tan difícil o que sea más llevadero que esa lesión transite. ¿Y, y tienes alguna experiencia así que digas tú, esto me gustó mucho con algún paciente, algo así que digas tú, esto fue algo que era complicado y esto nos dejó mucho conocimiento y mucha satisfacción, ¿no? De que era un caso complejo. Sí, Decir nombres, por ejemplo, si no quieres, pero a que digas tú, esto era un caso complejo y salió. digo, la verdad te soy sincero, tengo a la mente muchos, ¿no? Que de alguna manera me han hecho sentir agradecido o con mucha satisfacción porque cuando eran casos complicados, hablemos de a lo mejor una cirugía de rodilla, me acuerdo de un chico hace tiempo, creo que fue 2017, se rompe la rodilla y tiene una lesión muy complicada porque de las estructuras más importantes de de la rodilla, que son para generar estabilidad, se rompe tal vez 4, ¿no? Tendón infrarrotuliano, menisco, ligamento cruzado anterior, colateral medial. O sea, si de por sí una lesión de esas 4 ya es complicada, tener las 4 en una misma lesión es lo que generaba Hizo pedazo la rodilla, por así. mucha incertidumbre, ¿no? Y él se puede llegar a pensar lo peor, que a lo mejor no va a regresar o se va a complicar y eso. Y aún así salió adelante. Y créeme que cada vez que pasa una lesión siempre me pongo a pensar, dije, bueno, lo pudo haber hecho mejor, qué pudo haber cambiado. Es como una manera de ver mi trabajo y de la manera que lo estoy haciendo. Salió adelante y quedaron campeones. Muy bien. Fíjate. ¿Ya? Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo. No, ya, puede ser. Pues muy bien. Y de lo más ingrato que es esto, ¿qué es lo más ingrato que puede haber en este medio, no? Mm, Pues bueno, en mi punto de vista, las lesiones como tal es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Porque pues, uno no quiere que pasen las lesiones como tal. Eh, pero no, pienso que hoy en día siempre soy muy agradecido por lo que hay y por lo que pasa, ¿sabes? O sea, no tengo como que algo negativo para ver. Dentro del, esto para los chicos que se quieren dedicar a esto, ¿cuál es el perfil que tienen que tener? ¿A qué tienen, cuál es el precio que tienen que estar dispuestos para pagar para estar en ese máximo nivel? El tiempo. El tiempo porque te consume muchas horas de tu día. O sea, no A ver, puedo. ¿cuál es un día a día? A ver, un día a día desde que te levantas a que terminas un día que hay partido, por ejemplo. Un día que hay partido, por ejemplo, hoy en día es levantarte, ir al estadio, ver la gente que no tiene participación, que no va a jugar, ver que hay jugadores lesionados, hay que atenderse porque las lesiones siguen hasta aunque haya ¿Pero a qué partido. hora se empieza el día? Hoy, por ejemplo, llegué 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, ¿sí? De aquí atendí, vi a los jugadores lesionados. Al rato voy a la concentración, al hotel. ¿A qué horas? A las 12 la concentración, a la 1 que comemos. De ahí se atiende, ver cómo están los chicos el día de hoy para el partido, la disponibilidad que hay. Después a esperar a que llegue la hora del partido. Llegas 1 hora y media antes Al partido. al partido para preparar las cosas, ¿Qué se prepara? todo, digo, desde ver a los jugadores cómo están, vendajes, sí, tapeados y eso. ¿Para todos? A los que están acostumbrados, sí, porque hay muchos que hay muchos que no acostumbran. Hay que ver el material que vas a ocupar, por ejemplo, si me toca salir al campo, qué material voy a usar o qué no. Tal vez masaje previo al partido, estiramiento, ejercicios de movilidad, activación en el gimnasio.
Eso es como una preactivación o una activación antes del calentamiento. Y después viene pues toda la parte del calentamiento en la cancha y el inicio del partido, termina el partido. Pero en el calentamiento también intervienes. En el calentamiento hay que estar al pendiente de qué se puede presentar, porque en Cualquier ocasiones sensación o cualquier cosa. cualquier sensación, inclusive lesiones, de repente hay uno que pisó mal la pelota y me toca que se le doble el tobillo Y se y perdió el chao. partido. A veces no, a veces sí, dependiendo. Entonces pueden pasar muchas cosas, simplemente es como estar al pendiente, ¿no? Pero terminar el día del partido termina a las 9 de la noche, Si juegan, ¿a qué horas? a las 7. A las 7 y termina a las 9. ¿Y luego qué sigue? Después de ahí hay que ver cómo están los jugadores, si se lastimaron, no se lastimaron, en qué condiciones terminaron, ver qué se puede hacer, si hay que atender, si no, se continúa con el día y de ahí terminamos y ya hasta el siguiente día levantarse temprano para entrenamiento porque el fin de semana hay otro partido. Eso es de local. Eso es de local y es doble jornada. ¿Y de visitante? Un poquito más largo. De visitante es más largo porque llegas a entrenar en la mañana, después de aquí te vas al aeropuerto, viajas. Es un día antes. Eso es un día antes del partido. Llegar a la sede donde vamos a jugar, atender o ver de qué manera se puede ver cómo están los jugadores, ¿no? En cuanto a tratamiento, fisioterapia, recuperación, etcétera. Al día siguiente, pues viene la hora del desayuno, en ocasiones hay activaciones. ¿Y ese día a qué horas suele acabar el día? Porque me imagino que tienes que andar, están en el hotel y eso, están concentrados. El día previo del partido, por lo general terminas 11 y media de la noche, a veces te puedes extender como un poquito más, pero lo ideal es terminar temprano para que ellos tengan su tiempo de descanso, si no, pues nunca van a descansar. Me imagino que tienes que atenderlos y no tienes que preparar después de que atenderlos, atenderte a ti, ¿no? Tus cosas y Sí. cocinar y estar listo para... Descansar y el día siguiente levántate temprano para ir a encarar el día. O sea que realmente se duerme poco también entonces. A veces se duerme poco, a veces no. Digo, dependiendo los horarios, porque en ocasiones te toca jugar, no sé, a las 12 de mediodía y para las 6 de la mañana ya tienes que estar arriba, ¿no? Entonces, dependiendo de las jornadas, yo creo que es el nivel de actividad. Pero, por ejemplo, en el partido anterior, no sé, salgo de mi casa a las 8 de la mañana y no regresé a mi casa hasta las 7 de la mañana, 2 días después. ¿Sí? O sea, regresé el sábado a las 7 de la mañana y viajamos el jueves. O sea, salgo de mi casa del jueves a las 8 de la mañana y regreso el sábado a las 7 de la mañana. Por la logística del viaje, el itinerario y todo, te tienes que adaptar a vuelos, ¿sabes? Eso es lo que no se ve, ¿no? A veces el jugador pues, atiende sus cosas y lo que decía, ¿no? El staff, ¿no? Todo lo que está por atrás, su cuerpo técnico que implica eso es pues bastante trabajo. Y a veces se dice también a los utileros, que es otro tema, Sí. y ellos también se meten Bastante trabajo. bastante trabajo, ¿no? Y a veces desde la mañana, de la noche y siguen trabajando, ¿no? Para preparar todas las cosas, ¿no? Lo que tiene que ser el equipo multidisciplinar. Dentro de la rehabilitación, ¿existen fases entonces? Sí. ¿Hay fases estructuradas o una cosa es para una fractura, otra por una lesión muscular? O sea, ¿cuál es la evolución que tiene que esperar un paciente que tiene una fractura, por ejemplo? ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué es lo que debe de pasar? Bueno, en este caso específico, la fractura. Una fractura, por ejemplo, En una fractura tienes que hablar del tiempo de consolidación, ver si el tipo de procedimiento que se le hace quirúrgico, esperar que el hueso tenga una formación de callo, una consolidación ¿Cuánto se tarda eso más o menos? buena, puede ser de 6 a 8 semanas dependiendo. Tibia en ocasiones se puede extender un poco más porque la tibia tiene nada más como una irrigación sanguínea, entonces eso alarga un poquito más el tiempo. No todos los huesos No todo consolida igual, depende mucho del tipo de fractura, del tipo de procedimiento, entonces yo creo que cada lesión tiene su grado de especificidad. Pero si habláramos de la lesión en general, o sea, como primer fase, tendrías que cubrir que la inflamación o el dolor baje, ¿sí? Y ya cuando tengas eso, puedes pasar a una siguiente fase donde el atleta pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Movimientos generales, ¿no? Más básicos. Después viene una tercera fase que ahí donde veo yo la parte de la readaptación, que es cuando el atleta hace sus ejercicios más enfocados al deporte o a la disciplina. Entonces vas de lo más simple como a lo más complejo.
Y la última fase cuando se está realizando los entrenamientos y a la competencia. Dentro de las técnicas que conoces, desde tu conocimiento, ¿cuáles son las técnicas o herramientas más novedosas que actualmente están incursionando en la fisioterapia? Pues hay mucho, digo, prácticamente este es un tema muy extenso porque hay aparatos desde muy complejos, muy caros, y hay aparatos que no lo son tantos, pero te ayudan mucho con la recuperación. Hoy en día se utiliza mucho terapia invasiva, que a lo mejor cuando empecé no existía o no lo había. Todo era más superficial, calor, ultrasonido, corrientes, parches encima. Hoy la terapia va más enfocada a ir directamente a la lesión, atravesar con una aguja de acupuntura, tal vez el músculo, el tendón, o inclusive llegar directamente al nervio para buscar una mejoría de esas estructuras, ¿no? Entonces, pienso como innovación es más eso, la terapia invasiva. Que eso es lo que más se está utilizando, porque me imagino que también es lo que habrán visto que tiene más resultados Más también, ¿no? resultados y sí, a lo mejor el tiempo de, ¿cómo te diré? El tiempo de beneficio, porque no te decir de recuperación, porque a lo mejor un dolor que tardaba un tendón en quitarse tal vez en 5 días, tal vez con una terapia invasiva lo puedes reducir a 3 días. Como la punción seca, por ejemplo. Como una MEP, Okay, con un, una microelectrólisis percutánea, o como una EPI, que tal vez en el momento te va a doler la aplicación, pero sabes que el día siguiente ese atleta va a tener un 40% o 50% de reducción del dolor. en una aguja y una corriente eléctrica, ¿no? Una aguja, un tipo de corriente va directamente sobre la zona de molestia, y eso lo que ocasiona es que tal vez la estructura se regenere un poquito más rápido, que la sangre se pueda quitar, porque al final eso te genera mucha molestia, incomodidad. Obvio, no por poner una MEP y te quite el dolor quiere decir que ya mañana puedes hacer actividad física, pero sí te ayuda con el síntoma. Entonces, si mejoras el síntoma, tanto como la inflamación o el dolor que hay, el atleta te puede desempeñar una actividad física mucho más fácil. Empezar a mejorar su fuerza, por Su ejemplo. fuerza, su trabajo, su rango de movimiento, etcétera. ¿Qué implica o qué perfil tiene que tener un chico o una chica que quiera dedicarse a atender deportistas de alto nivel? ¿Cuál es la personalidad del perfil que tiene que tener? Paciencia, saber adaptarse, porque en ocasiones hay muchas cosas que pasan alrededor del día a día, entre lesiones, trabajo, la gente que se recupera, etcétera. Saber que tienes que seguir capacitándote, actualizándote, porque hay muchas cosas que pasan a nivel de mejorías, por ejemplo, en tratamientos. Tal vez ser organizado y generar tus mismos protocolos de intervención. Eso es importante, generar tus propios protocolos de Sí, y a la vez no estar cerrado a nuevas protocolos o nuevas técnicas, porque en ocasiones te puedes casar con una metodología de trabajo cuando existen 50 tal vez alrededor que puedes ir teniendo o aportando de cada una. Entonces pienso que alguien que le guste como tal hacer actividad física, sí, porque siento que es benéfico para el cuerpo y promueve una buena salud hacia las demás personas y entiendes más tu cuerpo. O sea, cuando haces actividad física sabes cuándo te duele, cuándo es una contractura, cuándo es un tendón, cuándo pasa algo, y de esa manera el hacerlo consciente lo puedes transmitir a la persona que se está lastimando, ¿no? Bueno, y ya casi por último, ¿y cómo debe de convivir, comportarse con un deportista, por ejemplo? Okay. Tiene que ser amigo, no puede ser amigo, tiene que ser un profesional. ¿Cómo sacarle el máximo rendimiento al trabajo que tú tienes en beneficio del atleta? Ok, al final, bueno, yo lo veo así, digo, ser profesional te, te da el puesto, ¿no? O te ayuda a estar ahí, ¿no? Eh, Trabajar la empatía, trabajar el compañerismo, trabajar la amistad dentro del mismo entorno laboral, te ayuda a que el día a día sea más amigable, ¿no? Porque en ocasiones
el tener una mejor relación con el atleta hace la convivencia o el día o el proceso de recuperación mucho más amigable, ¿no? Mucho más tranquilo o sobrellevable, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, uno entiende que al final no estás trabajando con robots, ¿verdad? Trabajas con atletas, pero antes del atleta está la persona o está el ser humano, y a la vez esa persona tiene inseguridades, miedos, angustia, preocupaciones, no sabe si se va a recuperar, no se va a recuperar, qué va a pasar, ¿no? Entonces, el entender que la otra persona está pasando por un proceso que es complicado para ella, ser empático con esa persona, eh, pienso que te ayuda a que esa persona lo lleve de una mejor manera y tú no te desgastes tanto durante ese proceso. Y al final, pues, hay que entender, ¿no? Que un deportista cuando está lesionado, pues lo menos que quiere es estar lesionado. Obvio. Ese es un problema, ¿no? Sí. Ya en sí ya va con un problema, ¿no? Y eso hay que tener esa residencia, ¿no? Para poder Claro. soportar ese tipo de trabajo. Pues, Delero, pues estamos terminando. No sé si quieras comentar algo más ya para cerrar, algo que se me haya quedado pendiente o algo que quieras tú comentar, agregar. No, yo básicamente agradecer por la invitación. Yo pienso que es algo que ya teníamos pospuesto, pero tú nunca te dabas el tiempo, estabas muy ocupado. Sí, estaba un poco ocupado yo, la verdad. Una disculpa. Te acepto tu disculpa. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy agradecido con la escuela, con la facultad. Como agregar, me gustaría a lo mejor que dejarles un mensaje que es muy, muy agradable esta parte de comunicar o de transmitir lo que hace uno el día a día, el poder enseñar a los demás o ayudar a los demás dentro de un proceso. Yo creo que es una parte muy gratificante para cualquier profesional, ¿sabes? Pues ese es el objetivo, ¿no? Que dejemos un poquito de testimonio, qué es lo que hacen los profesionales que hay aquí primero lo que hay aquí en el estado. Más adelante buscaremos algunos otros profesionales que nos puedan compartir para que cada vez más vaya incrementándose el conocimiento y la parte profesional, ¿no? Del deporte, para que seamos todos mejores, y dejar también pues un poco de testimonio, ¿no? Lo que está haciendo y lo que está haciendo bien, pues resaltarlo, ¿no? Y más adelante te quiero complementar aquí, más adelante pues en otra temporada pues hablaremos más específicamente probablemente de alguna lesión, a lo mejor con una pizarrita aquí explicaremos de algunas fases para ser un poquito más específicos en cómo tratar alguna lesión, ¿no? ¿Ah? Claro que sí. Pues muchas gracias. Pues así, Enrique. Por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Este fue su episodio número 8. Nos vemos en la próxima.